Somos las víboras comunicativas y vamos a estar hablando sobre la discriminación de los pueblos indígenas aquí en México. Siento que es un tema muy importante porque nosotros como mexicanos somos los primeros en criticar, en discriminar, en hacer chistes, en hacer comentarios sobre los pueblos indígenas, sobre su dialecto, sobre todas sus costumbres. Siento que somos los primeritos que los miramos raro y que pues precisamente los discriminamos, como el caso de Yalitza Aparicio, que es una persona que llevó a los Oscars y un actor, o no sé con mucha certeza porque no lo conozco, pero de hecho lo di a conocer por esta noticia, se llama Sergio Goyri, que insultó cruelmente a esta Yaritza y le dijo pinche india, no sé si lo hayan escuchado. Sí, yo sí me acuerdo de la noticia en su momento. Eh, o sea, bueno, a lo que yo tengo entendido es un actor de antes, pero sí, de que dijo pinche India. Y yo a lo que vi es que muchas personas, o sea, les daba risa. Y otras personas de que decían, ay, es que ustedes son generación de cristal, que exageran. Pero, o sea, yo siento que más allá del pinche India, no ven el contexto, o sea, no el trasfondo racista que hay, o incluso si lo ven, les da igual. O sea, porque en México tienen súper normalizado, tenemos muy normalizado ser racista, el racismo. O sea, es algo incluso que aplauden, porque ustedes no han escuchado chistes es algo súper común, es algo que se vive a diario. Y sobre todo, bueno, yo me he dado cuenta que ay, pareces indio, de que, ay, ¿de qué cero te bajaron? Tienes el cabello como indio. O sea, que yo recuerde, son comentarios que yo he escuchado fácilmente desde que estoy en primaria. Y es como que algo que todo el mundo dice y está muy normalizado y nadie se pone a pensar en el trasfondo. O sea, porque la comunidad indígena siempre ha sido un grupo vulnerable y no solamente ahorita, es algo de más de 100 años. O sea, y no es posible que en el siglo XXI las personas indígenas sigan siendo un grupo tan vulnerable y que se sigan viendo como algo mal. A mí se me hace, o sea, algo, no sé, o sea, increíble, o sea, imposible de creer que a la actualidad todavía, o sea, que todavía siga viendo gente que denigra a otras personas por simples características físicas o por su etnia. Sí, o sea, lo vemos como algo muy, pues es algo muy discriminatorio. Y lo peor es que nosotros también siendo mexicanos lo seguimos viendo como personas como si fueran víctimas o como si fueran pobres o ese tipo de cosas cuando pues muchas veces la realidad no es así. También al momento de pues discriminarlos por sus lenguas y ese tipo de cosas, cuando en lugar de eso pues deberíamos valorarlas y apreciarlas, ya que pues son nuestros inicios, o sea, literalmente son nuestros inicios y gracias a ellos estamos donde, pues donde estamos ahora. Sí, o sea, es que eso es lo peor. O bueno, no digo que esté bien, que otros países nos discriminen, claro que no, pero yo siento que lo peor en estos casos es que es entre mexicanos. O sea, aquí en México hay muchísimo malinchismo y prevalece mucho el racismo y es algo muy curioso de ver. O sea, es un fenómeno muy curioso porque a nuestros pueblos indígenas los vemos mal, los marginamos, pero no fuera un extranjero de cualquier otro lado, o sea, ni siquiera de Europa, de cualquier otro lado, Venezuela, de europeos, de cualquier otro lado porque les hacen fiesta. Y en cambio aquí, o sea, cualquier lugar que una persona indígena incluso, o sea, hay personas, establecimientos donde les dicen de que no, vete. Bueno, no es tan común, pero mínimo, mínimo, todo el lugar se les queda viendo feo. O tienen ese estereotipo de que, ay, son personas súper incultas y son pobres. O sea, O tienen, sea, exacto, es como nosotros vemos salir a pueblos, a ir a turistear aquí en nuestro mismo país, hacemos eso, o sea, vamos a lugares y vemos pues a las personas vendiendo la mercancía, o sea, lo que nos han enseñado, lo de la cultura, y hasta nosotros mismos queremos que nos regateen las cosas en lugar de darles el valor que se merecen, porque pues son personas que han crecido con eso y trabajan, o sea, en lugar de nosotros mismos, o sea, que somos de aquí, darles un, o sea, un valor más grande, nosotros mismos queremos que, o sea, los hacemos menos, pues. Sí, sí, de hecho, también. Y sí, de hecho hay de que una frase que dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, que hace ilusión precisamente a esto, que nosotros como mexicanos decimos esta frase como la idea de que los indígenas son personas incapaces de o con escasas habilidades de hacer algo. También, o sea, cuando lo escuchamos o sea, en la calle o así, que escuchan a las personas hablar de que en su idioma natal, o sea, indígenas o así, el idioma indígena, lo miran como raros, o sea, y cuando no tendría por qué ser así, cuando es algo totalmente normal y pues es su lengua, entonces ellos están como, o sea, ellos tienen también derecho a hablar en su lengua y entre ellos, no verlos mal, o también y sí, también eso de que no deberíamos tratarlos mal porque de hecho sí, o sea, es como somos como la descendencia, pues. sí, es muy común. O bueno, pues es que en cualquier lado en el que vayas, o al menos a mí me ha tocado, en cualquier círculo, o sea, en la mayoría de círculos sociales en los que he estado, la palabra indio es motivo de burla. O sea, alguien tiene la tez morena, ay, indio. O sea, características físicas, comportamientos incluso de que, ay, no, habla, no seas indio. O sea, o sea, de que eres una persona eh, penosa. O sea, tienen estereotipos muy marcados que quieras que no, sí dañan a los grupos indígenas, porque a cualquier lado que van no pueden disfrutar como una tarde, como una persona
de otra etnia haría, como por ejemplo nosotros, porque son juzgados y son marginados e incluso pues son violentados, porque Yaritza, o sea, eso de pinche India es algo agresivo, es contra la persona y realmente a mí se me hace algo muy agresivo. Y eso es muy curioso porque las personas tienen el estereotipo de que las personas indígenas son súper agresivas cuando en realidad ellos son los violentados. Sí, o también cuando ponen el concepto, la discriminación de que por ser indígenas tienen que ser de que los que recogen las casas o así, o los de los ricos, cuando no es así. Y ver que los quieran ver como, que no los quieran ver como personas normales. Sí, justo fue con lo que pasó con el papel que ella hizo, o sea, el papel por la que todo el mundo reconocemos es de que ella hacía como, no recuerdo bien si era como de niñera o de sirvienta o algo así, y que la gente empezó pues a decir de que pues que no era un papel tan importante porque estaba haciendo lo que realmente ella había hecho toda su vida y ese tipo de cosas, o sea, la discriminaron mucho por eso y no valoraron nada de su trabajo solo por de dónde venía. Y estaban diciendo de que, ay, qué chiste tiene actuar de India cuando ya eres India. Sí, esto también, o sea, las personas tienen un estereotipo de que las personas indígenas no tienen estudios, no hacen nada, cuando la realidad es otra. Lamentablemente no tienen tan fácil acceso a la educación por los mismos estereotipos y muchísimas cosas más, factores económicos, pero no es todos los casos. Y si se les trata como si no fueran personas normales cuando, o sea, literalmente son personas como nosotros. O sea, yo sé que suena un poco raro que lo diga, porque creo que está de más decirlo, pero hay gente que no lo entiende así. Son personas totalmente normales como cualquier otra persona, como cualquier otra persona de cualquier otra etnia. Todas las personas tenemos los mismos derechos y lamentablemente, al menos aquí en México es un país excesivamente racista y malinchista y es algo que a mí como mexicana me duele. Sí, o sea, de hecho, el estar denigrando el trabajo de una persona que pues se esforzó en llegar ahí, como es el caso de Yaritza, porque, o sea, empezaron a decirle cosas de que porque una india va a estar en los Oscars, porque no se lo merece, por el simple hecho de venir de un pueblo indígena, de ser oaxaqueña, o sea, estuvo súper feo. Y aparte, no creo que tendríamos que tener esto de discriminar a la gente que tiene otro dialecto, que tiene otra, no diría como otra cultura, pero sí que viene de otro entorno, porque pues precisamente pues son pueblos indígenas que entre ellos hablan. Y pues es una lengua que literalmente es del nacimiento de México y siento que es algo bonito, que Y, o sea, es pues de nuestra cultura. sí, exacto, o sea, es nuestra propia cultura y no tendríamos por qué hacerlas de menos. Pues que, Exacto, o sea, deberíamos valorarlas y en lugar de eso solo estamos haciendo que ese tipo de culturas y pues ese tipo de principios se vayan destruyendo, que hasta las personas les da, o sea, les da miedo y les da, hasta creamos que ellos mismos tengan vergüenza de ser lo que son, que hasta deciden no hablar y ese tipo de cosas, o sea, excluirse. y es algo muy triste, de verdad, México nos duele. Nosotros en este podcast, Víboras Comunicativas, estamos totalmente en contra de todo racismo que se puede ejercer no solamente en pueblos indígenas, en cualquier etnia. No, 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 México nos duele. Víboras Comunicativas, no estamos felices contigo. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestro podcast y espero que tengan buena noche, tarde o día. Bye. Adiós, víboras, figuritas.